¡Ole! Parece una flamenca y ¡Ole! todo. Hola, ¿qué tal? Mirad a quién tengo aquí. Hola. ¿Os acordáis de Violeta? Vamos a hacer la última clase porque resulta que ya he terminado con la fase número 5. ¿Os acordáis? Bueno, tú dices última clase, pero ¿eso lo decide el alumno o lo decide el profesor? A ver. Yo creo que lo decide el alumno porque si no, bueno... El profesor estaría ahí queriendo darte Exactamente, clases infinitas, ¿no? porque la música nunca termina. La música, o sea, una pieza musical al final se abandona, pero nunca está bien. Entonces hay que llegar a un momento en el que decir, bueno, ya está bien. Además, llevo tropecientas horas con esto, lo tengo que terminar. ¿Cuántas horas llevas con esto? Pues no lo he sumado, pero venga, vamos a hacer el cálculo. 6 más 2, 8. Más 7,5, 15,5. Más 6, 21,5. Más 26 horas, Muy bien. 1 hora y media al día o así, más o menos. O sea, varios meses. Y aún no me sale, ya veréis. Bueno, que os decía, lo último que os conté es que hice la fase número 5, que era pues centrarnos en ojos cerrados, en tocar con el vídeo de Barenboim, en tocar más allá del metrónomo, que nuestro límite era 140, o sea, me he vuelto puto loco con el metrónomo. Por eso ahora no puedo tocar lento y ahora me lo tendrás que corregir. Eso va a ser un problema. Porque cuando toco lento de repente me tropiezo. Pero bueno, ahora veremos qué tal. Claro, bueno, no sé cómo se hace en guitarra, pero en piano muchas veces si queremos estudiar rápido, pues cogemos el metrónomo, pero de vez en cuando sí que volvemos como a mitad de tempo para asegurarnos de que podemos tocarlo lento. De vez en cuando lo he hecho mitad también. De tempo, o sea, 3/4 y rápido otra vez. Sí, bueno, también he hecho a veces... Bueno, ahora veremos qué pasa. Y luego quedé con Violeta porque mi idea era, después de esta última fase, hacer una masterclass final para que ella me dijese las cosas a corregir, luego hacer unas cuantas sesiones de estudio más centrándome en sus correcciones y por último hacer la grabación final. Pero claro, hablé con ella y no hemos podido quedar inmediatamente, entonces el tiempo, la transición que ha pasado desde la fase número 5 hasta la clase con Violeta, pues he estado practicando un poquito a mi bola, simplemente lo que me iba saliendo y ya está, lo que me apetecía, honestamente para hacer tiempo. Entonces, la idea de hoy es, vamos a hacer una clase, yo ya tengo algunas ideas de mis dificultades en concreto, en algunas secciones. Esas dificultades te las voy a contar, pero después. Primero lo que voy a hacer es tocarla entera, de arriba a abajo, como si fuese un concierto, aquí bajo presión, con la cámara y con Violeta delante, y luego te voy a contar mis dificultades personales, lo que yo siento que necesite mejorar, y luego tú me dices, aparte de lo que yo te digo, si ves algo más que necesito hacer. Luego todo eso me lo apuntaré y trabajaré ya focalizado en tus correcciones. Perfecto, buen plan. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. ¿Os parece bien? Bueno, pues vamos a empezar. Ay, por cierto, estamos en Alicante en julio y hay chicharras y hace un calor que flipas. Estoy sudando. Madre de Dios. A ver, que me coloque. Coloca, prueba, calienta. No, hombre, esto a pelo, no hace falta. Es que Barenboim lo toca a toda hostia. En algunas partes. Al principio no, al principio hace... Más o menos, pero luego hace... Lo toca así, ¿eh? Y yo pues lo he imitado como buen alumno. Aire, aire, necesito aire. Bueno, va, voy a tocar, ¿vale? Dale. Tiqui tiquitín, tiqui tiquitín. Espera, otra vez.
Bueno, sigo. Eso. Los sudores de la muerte, necesito aire. Bueno. ¿Qué tal? ¿Te has puesto nervioso? Bueno, un poquito. Obviamente cuando estás solo pues es más fácil. Me he traído esto para limpiar mi sudor. Buena idea. Ahora con la cámara, con las luces y contigo. Pero ojo, para estar bajo una situación de bajo presión, ni tan mal. Pero mira, yo te cuento las dificultades que yo siento que tenga. ¿Vale? Obviamente por el principio he hecho algunos fallitos por ahí, pero eso normalmente no me pasa. Los fallos de memoria, eso es, no hace falta... Sí, no, porque eso sí. Es cosa del momento. Sí, pero así lo más endémico, no sé si eso está bien dicho, pero es toda esta parte. ¿Vale? Y luego está... Todo eso, yo siento que está un poquito atropellado. Es como que los dedos no me van taca, sino me van... ¿Y eso has notado a partir de qué velocidad te ha ocurrido? No, la verdad es que no he puesto esa marca. Pero lo he trabajado de muchas maneras. De hecho, lo he hecho así picadito. A esa velocidad lo puedo tocar y suena taca. Otra cosa que he hecho es tratar de darle más acento a... para intentar como... ¡pam! Que esté. Como ejercicio, ¿eh? ¿Sabes cómo acentuar eso? Para... Así se entiende bien, pero claro, es que esto luego va taca. Pero yo te digo, es que creo que lo tocas demasiado rápido, ¿eh? ¿A qué velocidad crees que va, más o menos? ¿Sí? Es que me cuesta tocarlo así. Me cuesta, sí. Claro, entonces eso es lo que hay que hacer. O sea, eso lo que tendrías que hacer, o que haber hecho, es tocarlo siempre, digamos, perfecto de irregularidad y no subir de tempo mientras que... O sea, si subes de tempo y se te descontrola algo, entonces corregirlo. Vale. Mientras que yo noto que ha sido como subiendo de tempo y te daba sí, a lo loco, sí, un poquito. Tocarlo así un poco zarapastroso. Un poquillo. Bueno, sigo subiendo. Sí. Entonces, claro, no puedes... Porque eso también es técnica pianística que se va desarrollando, los dedos tienen que ir acostumbrados. Claro, a taca, sí. Entonces, eso, ¿cómo se llamaba eso de...? La articulación. Eso, me dijiste, tenía un nombre, creo que lo apunté por ahí. Levantar dedos, retroceso, eso. Eso, sí.
recta. Sí. Y que se mueven solo los dedos y de alguna manera, no sé muy bien cómo, pero cuando tocamos también... Como que un poquito, la mano hace un poquito el gesto, va dibujando un pelín el gesto del movimiento de los dedos. En vez de... todo así, pues sería un poco... ¿Ves? Mi mano hace un poquito así. Como si se estuviese, como una arañita. Hace un pelín así. Entonces ahí, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, tienes que hacer... Esto es la misma posición, pero luego aquí tienes que hacer un cambio. Sí. Entonces, ya digamos que te vas preparando, subes un pelín, ¿sabes? Para hacer ese cambio. ¿Cómo? Eso es. Entonces, a lo mejor eso en el tiempo rápido te puede resultar más fácil, no sé. Es muy suave, ¿vale? Puede ser. Y luego otra cosa que aquí me llama la atención es el equilibrio entre las dos manos. O sea, la mano izquierda suena demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Tiene que ser en la mitad de piano. Es que creo que esto es lo más piano que puede sonar. Claro, si es así, entonces tienes que esforzarte porque la derecha suene está más. durito, entonces. Claro. Entonces tienes que esforzarte. Tengo que darle más caña a esto. Más la derecha, claro. Sí, o sea, si la izquierda no puede bajar más, pues la derecha tiene que subir. Claro, ¿ves? Entonces se te agarrota, creo que porque estas horas a lo mejor sí que te ayudaría. Se me agarrota un poco la mano, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor así lo organizas mejor y tu mano también. Eso podría ser una idea para practicarlo. Vale. Luego, tu forma de practicarlo de staccato, bueno, ¿has terminado de decirme todas las formas que has practicado? Sí, básicamente staccato Esas dos. y acento en las partes fuertes. Entonces, Y lo de metrónomo. staccato está muy bien. Bueno, yo he practicado con los ojos cerrados también y de muchas maneras. Claro, pero eso para, o sea, digo, para sí. la regularidad, ¿no? Lo de staccato está muy bien, sí que cuando lo hagas tienes que intentar que el dedo sea lo más activo posible. Y entonces hacerlo... Pero ahí lo has hecho un poco con la mano. Ah, vale. Entonces que sea como... como... puramente el dedo así como... O sea, que esto sea como un martillito, ¿no? Y un poco quizá trayéndolo hacia ti. Pero creo que eso no es lo que te falla. Creo que a ti lo que te falla más es que no pones muñeca. nada de gesto. Entonces Vale. haces todo con los dedos, que se puede hacer, y también se puede hacer. Ya. O sea, pero claro, creo que al principio es un poco más fácil si le pones un poquito de gesto. Como que la muñeca baile un poquillo ahí. Sí. Bueno. Y luego, ejercicios que te pueden venir bien. Más o menos. Yo voy a llegar a partir donde no sé las notas. Uno que a mí me gusta mucho es... Entonces, tocas, dejas sostenido. Tocas una vez. Entonces, ¿quieres probarlo? Claro, que no se te suelte. Vale, ostras. Entonces, eso te sirve para practicar las dos cosas, tanto el legato como el retroceso. Y siempre relajado, intentando estar relajado al mismo tiempo que lo haces. Siempre en la larga relajas y relajas. Eso es, ahí tienes que notar relajación. Ahí relajas. Y esa también. Relajas. Esta siempre se me pone así. Ese ejercicio, como va lento, te da tiempo para ir relajando en cada una. No sigas a la siguiente si no has relajado antes, ¿vale? Vale. Es súper importante. No sé si las notas las estoy haciendo bien, pero bueno. Claro, no, te estás liando un poco. Entonces eso también te sirve para practicar mucho la memoria, Sí. afianzar la memoria si lo haces... Tendría que practicar eso leyendo, porque como ya lo tengo Claro, automatizado. lo practicas un poco leyendo. Ese ejercicio a mí me resultó súper útil. Vale. Pero claro, es todo para ir como construyendo esos músculos que, a ver, que no vas a ser pianista, ¿sí? No, ya. Pero Son yo sí que te recomendaría llegar como a tu límite hoy en día. Sí. No puedes tocarlo como Barenboim, o sea, Barenboim Ya, es un ya. profesional que lleva años tocando horas al día. Me cachis. No puedes tocarlo como Barenboim a día de hoy.
Pero yo sí que demasiado ambicioso. Entonces yo volvería un poco atrás, encontraría el tempo en el que lo puedo tocar súper controlado y a partir de ahí ir subiendo mientras haces estos ejercicios, hasta donde tú quieras, pero siempre controlado. Sí, o ser un poquito menos ambicioso y tocarlo un pelín por debajo, la pieza entera. Claro, claro. Pero sobre todo este sitio. Sí, ese sitio y el siguiente, ¿no? Claro. Y ahí, ¿ves? Vale, ahí siempre pasa... Siempre... Como que hace un poco así los dedos en vez de estar... que no están controlados. ¿Tengo que hacer eso o no? Sí, entre el cuarto está perezoso. Ya. Entonces ahí... Para asegurarse que cada dedo... Vale. Eso es, ahí sí. Ya. Es que cuando estoy así como... Claro, entonces esa tensión se transmite a todo el cuerpo, tienes que intentar... Eso tenía en piano complementario con Elvira, ¿sabes quién es? Una tal Elvira. Creo que... Me lo decía siempre, estaba tocando y estaba con el dedo así. Y entonces, para marcar los acentos intenta hacerlo, en vez de tanto de dedos, sino más un poquito con el gesto. Ah, vale. Entonces eso te ayuda también a relajar un poco. Vale, ahora está un poco exagerado, luego no será tanto. Y no pierdas la articulación. Es una combinación de ambas. Mucho mejor. O sea, que es una mezcla entre acompañamiento de muñeca y el... Exacto, es la articulación. Joder. Y eso sí te sale más rápido, eso. Pero acuérdate de relajar en cada larga. ¿Relajar te refieres a...? A que esté esto como la muñeca que yo te la pueda mover si quiero. Vale. Relajadito, exacto. Joder. Entonces, ese tiempo para ti yo creo que está bien, de momento. Vale. Porque además luego también molaría que le pusieras fraseo. Yo te diría, este tempo para hacer, es que son muchas cosas, tienes que hacer la izquierda más piano. Que ahora cuando lo tocas muy rápido, la izquierda se pone chan, chan, sí, chan, verdad, chan, chan. Claro, entonces... ¿Cómo es? Sostenido. Bueno, lo pillas, o sea... Sí. Que se escuche bien esa. Y todas las notas iguales. Le da un poco fuerte. Sí. Es que creo que no suena menos. Tengo que darle más aquí. Eso es. Y tú sabes, si alguna notita no has estado del todo regular, pues es el momento que practicas. Ya. Eso es. Bueno, por ahí más o menos, sí. Así está muy bien. Eso. Y ahí das un poquito de golpe y tarararara, no. Ya. Estirararara. Vamos al lado. Tampoco exagerado. Muy bien. Eso es picadito, ¿no? Bueno, es como quieras. Pero no sé. Bueno, yo tiendo a tocar esa parte picadita. Sí, me gusta. No sé, porque como es saltito, suelo tocarlo así. Muy bonito. Y luego, ya que estamos hablando de este tipo de cosas, también te pasa un poco en estas. Ah, en taca, taca, tan. Exacto. Ya, tengo que ver. Sí. Eso a veces lo pienso. Ahí no me ha salido de todo.
Vale, me quedo con la idea de ese ejercicio para mejorar esa parte. Luego me salen el ta, 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 ta. Y cuando lo haces en piano, lo haces más bonito. En forte lo haces como un poco machacón. Sí, ¿no? ¿Solo esto? La sol, fa, mi, re. Sí. Eso, ¿no? Vale. Igual. Sí, igual aquí podrías intentar, no sé si es mucho pedir, que suene más el re que el si. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Y que sea proporcional, porque a veces como es tirarira, tira, tirarirara. Vale, vale. Vale, vale. Sí, sí, entiendo lo que dices. Y creo que a veces haces a lo mejor mucho salto y eso no te da ayuda. Haces como tirarira. Ahí vale, saltas. vale. Y yo iría más... Más legato, ¿no? Sí, casi legato. Vale. Eso mejor. Lo dejo demasiado fuerte ese. Ah, es un pelín más complicado. El re lo dejo demasiado, demasiado fuerte. Es más difícil hacerlo legato, pero... Joder. Claro, pero el fraseo te sale mejor. O sea, no tiene que ser legato estricto. Exacto. Vale. Solo el movimiento, que no sea... Vale. Vale. Sí, bueno, es al final es la misma idea, aquí y aquí. Exacto. Es cuestión de articulación. Vale. ¿Qué otro sitio querías comentarme? Ah, el bajo de Alberti, ¿no? Esta cosa nunca me sale, pero igual es un problema de que voy a toda hostia, igual. ¿Esto? Ah, y eso pasa lo mismo, es cosa de gesto. Es gesto. Es ¿Sí? porque tú quieres tocar como cada nota. Y esto se hace como... Uy. ¿Ves mi muñeca que se inclina un poco? Tirarira, tirarira, tira. Entonces, esa se apoya y esta es tirara, tirara. No me sale taca, taca. A ver, un poquito más rápido. Eso es. Y ahora un poquito más piano. Uf. ¿Ves? Con el gesto es más fácil, ¿verdad? No hace falta tan rápido. Yo lo tocaría en ese momento. Lo que más me cuesta de esa parte es eso y esta parte. Porque eso es como ahí que... es lo mismo, no te bloques. Deja que la muñeca fluya. Exacto. Y entonces aquí también hay un pequeño truco para que el salto no sea de aquí a aquí. Puedes poner la mano ya un poco aquí. O sea, el pulgar aunque sea, ponerla un poco así. O sea, que el pulgar esté como un poquito más arribita ya. ¿Qué tal? ¿Te relajas? No. Entonces, el hacer así el gesto te debe ayudar a relajar. Claro, entonces yo noto que empiezas y ya empieza como tita, 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 y están tus dedos está ahí. ahí tenso. Entonces, con esta relajas y esta sí, activas. Pero aquí es el movimiento de rotación puramente. El dedo simplemente... Creo que también es formación profesional guitarrística, porque de la guitarra estamos todo el rato así, haciendo extensiones y cosas así. Uy, aquí hay unos cuantos a veces. Pues sí, esta parte... Entonces, practícalo relajando en el la. ¿Vale? Tampoco tienes que hacerlo excesivo. O sea, mantienes el dedo firme, pero que caiga la mano. Exacto. O sea, como rotar así un poquito. Exacto. Y eso te tiene que ayudar cada vez a desbloquearla. ¿Cambia? ¿Qué tal? ¿Más cómodo?
Sí, o sea... Un poquito más rápido, a ver. Cambia. Bien. Suelta, siempre. Cambia. Y ahora un poquito más piano. Cambia. Uy. Cambia. Vale, bien. ¿Y te estás como tensando un poquito? Sí, porque noto que se me va, Claro, pero cuanto más te relajas, si te pones tenso al final no llegas abajo de las teclas y cada vez... A ver, pruébalo con las dos manos, a ver qué sale. Ah, no es eso, ¿no? Todavía no cambia. Más piano a la izquierda. Relaja, gesto. Entonces ahí lo mismo. ¿Cómo es? Entonces haces como... Y vas a es lo mismo en todos los sitios, ¿no? O sea, la idea del gesto... Aquí creo que es como cada 4 y aquí cada 2. Joder. Entonces ahí podrías hacer el mismo gesto en las dos manos. Vale. Para que también te ayude a ir juntas. O sea, destacar esa también. Exacto. Pero con el gesto, no apretando, sino con el gesto. Exacto. Vale. Y llegamos a los acordes que te pasa también antes. La mano izquierda es un arpegiado. Sí. Que muchas veces lo haces tan rápido que no parece, es un arpegiado. ¿no? Ya. Y no se oyen todas las notas. Joder. Y sobre todo creo que en estas cuando es tron, ton, trin, ton, trin. Eso es. Ahora está muy bien. ¿Quieres tocarlo una vez con las dos manos? Uf. Ahora estoy pensando solo en esta mano. Vale, ¿te puedo decir otra cosa? Sí. Estas tres son más piano. Se oye solo el... Ah. Pam, 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 pam. Tendría Vale, que ser vale, solo, vale, o sea, vale, oírse sí. sobre todo estas y estas tres. Y lo mismo con esta, la segunda menos. Es que no suena más flojo. Sí, no, sí, sí, pero está mucho más flojo. Antes estabas como pam, Ah, vale, pam, vale, como vale, machacando vale. la música. Eso es. Vale. Vale. Vale, y ahora que no te afecte la derecha, porque ahora estás haciendo como estás también más piano. Joder. Ta, ta. Bueno, a ver. Claro, tienes que elegir el fraseo de la derecha, tienes que elegir el fraseo. Entonces, va como, está menos, más, Sí. menos, más. Y aquí bajas un poquito, subes un poquito. Eso es. Y estas que sí que suenan más. ¡Ram! Estoy ahí. Ajá. Joder. Y los arpegiados, ya se te estaba olvidando los arpegiados. Eso es como conducir, es difícil Sí, prestarle... hacer todos a la vez, ya. Creo que el fraseo, si lo hago un poquito más rápido, me saldrá más fácil. Vale.
arpegiados. Es que si pienso en esto no me sale. Eso es. Eso es. Eso es, lo tienes. Pues eso, perfeccionar tu fraseo acordándote de los arpegiados. Pero ya está mucho mejor. Eso es como, suena como una garra o algo así, sí. como una guitarra sí, o algo, como no sé. Es como Y luego en el otro sitio que es como esto... Que bueno, luego en el principio también aplica lo de... Sí, pero ese te sale bien, creo que es más fácil. Como es cortito. Sí. Taca, taca, ta. Es un poquito. Taca. Y creo que también el hecho de que sea así te ayuda a hacer un poco de gesto. Sí. En los otros sitios claro, no tienes nada de gesto, puede estás ser. todo haciendo así. Sí, en este sí que noto que voy un poquito más. Exacto. Pero bueno, sí. Esa no es la parte más crítica, son pues las que hemos visto al final. Y aquí no se te oye mucho, a veces parece que las toques juntas, la mano derecha. Ya, cuesta así. Entonces piensa siempre en el pulgar, en tocar con el pulgar. Es lo mismo, no hace falta que lo hagas de dedo, vas como simplemente tú dale al pulgar y la otra rebotará. Y ahora estás como haciendo más fuerte esa y creo que va hacia el do. Pero sí. Ahí en medio casi se me juntan, pero... No, pero ahora estás mucho mejor. Claro, sí. Lo difícil es hacerlo, pero a tempo. Y pensando en las dos cosas a la vez. Entonces yo ahora lo que te recomiendo es bájale el tiempo bastante, hazlo todo lento. Y pensar en esas cosas. Incluye todo lo que hemos dicho y mira a ver qué tiempo te viene cómodo. Y puedes ir subiendo poco a poco, pero siempre revisando que no se te escape nada. Y ya pues llegas hasta donde tú quieras, pero yo elegiría mejor un tempo más lento, pero haciéndolo todo bien, que un tempo ahí súper rápido, pero todo descontrolado. Todo, ya. Eso es lo que yo me puede la ansia. Sí, te entiendo. Bueno, a todos nos pasa. Y entonces aquí eso, yo creo que te va a ayudar mucho ese ejercicio y pensar un poquito en el gesto. Y en el fraseo también, o sea, el fraseo también ayuda, en vez de como intentar tocar todas las notas así, pues... Ahí, por ejemplo, pensar un poquito... ¿Qué fraseo quieres para que cada dedo se frasee un poquito más fuerte, un poquito más...? Sí, bueno, la idea era como empezar muy flojito, como si fuera un pincelito. Como si fuese todo una ola. Yo ahí como reposar un poquillo. Y ahí darle intensidad, pero sin que se me... Eso. Y terminar ahí flojillo. Vale, y cosas que nos pasan siempre a los pianistas que puedes tener cuidado, que hay veces que el pulgar suena demasiado porque es más pesado. Otra cosa que me fijo es que a veces el pulgar se me dobla así. Sí, eso es normal. ¿Sí? ¿Eso no pasa nada? Claro, sí, el pulgar se dobla así. Vale. Igual que como eso tenía mi duda, no sabía si era como más recto. Pues hasta, yo igual, toco ¿no? con un poco doblado, a lo mejor hay gente que... Porque además es mejor para que controlar mejor la tecla. Si tocas así vas a tocar varias teclas a lo mejor al mismo tiempo. Vale. Sí, yo creo que... nunca me lo he planteado, pero creo que sí que tocamos Vale. con el pulgar flexionado.
Y eso, y tener paciencia de hacerlo poco a poco y ver en qué sitio, si a la mínima que sea, ay, se me ha descontrolado un poquito, pues trabaja ese sitio y lo vas agrandando un poquito, y otra vez. No sé si tendrás paciencia ya después de las de horas que le has echado. No, sí, tengo paciencia. Para echar unas cuantas horas más me quedan de paciencia. Vale. Lo que pasa es que ahora lo que sí que me va a costar es bajar la velocidad, porque al subirla tanto... Pues ponte el metrónomo lento y así te frena y ya está. Sí. A ver, soy consciente de que perfecto es imposible que me salga. Más siendo... No, pero te puedes ir perfecto a tu velocidad. A mi velocidad, sí. Yo creo tengo que determinar cuál es esa velocidad. Pero claro, también quiero grabarlo y que no parezca de, uy, es que vas muy lento. Tiene que ser como una velocidad igual, taca, tam. Un pequeño extra de, ¿sabes? En edición. En edición y ya está. Y nadie se entera. Como tiqui. Eso estaría bien. Es no una sé, marcha al final tampoco. Es un poco lentito, ¿no? Bueno, podría ser. Podría ser. Y eso sí. Ya. Y claro, entonces aquí sí que queda muy bonito que lo hagas piano, entonces tienes que esforzarte que ese fate suene piano. Y ya enseguida puedes subir un poquito más en la derecha. Puedo hacer ahí mis rubatos, aunque sea Mozart. Un poquito. A mí me sale atropellado, tan tarararán, me sale como co. Me sale co. A veces. Otra cosa que puedes hacer, bueno, te puedo decir un montón de ejercicios. Claro, es que yo me he flipado mucho y hago. Claro, pero ahí no está controlado. Pero digo, wow, es que qué rápido voy. Pero sí. Claro, pero tienes que lograr que te salga rápido, pero controlando cada uno. No porque algunos van como detrás de otros así. Ya. Y añade el gesto que luego te será más. Así, el gesto. Te puedo decir dos ejercicios más si quieres. Sí, creo que una cosa que voy a hacer es primero exagerar el gesto para... porque si no, no lo hago. Tiene que ser un gesto también que te vea, que encaje con la forma de hacia dónde va la mano. Aunque lo exagero un poco. Ese siempre me ha costado un poquito de pulgar aquí. Y luego en momentos que te cuesten más, por ejemplo, 3, 4, 5. Sí, esa parte me cuesta un poquito porque este dedo lo tengo un poco tonto. Entonces ahí el gesto te puede ayudar un poco. Vale, movimiento de muñeca y ejercicio. Bueno. Claro, pero es importante que... Tengo que soltar eso. Sí. Es una igual, la que repite, se suelta. Vale. Vale. Y se trata que la segunda también sea como más. Exacto. Bueno, tendría que... Sí. Es verdad. Y ahí relajamos. Eso es, y relajamos todo. Quieta. Pero no solo quieta, sino relajada. Yeah. Vale, ¿y qué más? Otra cosa que hacemos mucho son los ritmos. O sea, los ritmos hacemos mucho. En vez de hacerlo como está, hacemos... Sí.
Sí. Y luego... Es verdad, eso también lo he hecho bastante en guitarra y no sé por qué no se me ha ocurrido hacerlo aquí, porque estaba con tantas otras cosas pensando, pero sí, eso es un ejercicio que puedo hacer. Y se trata de que hagas lo más rápido entre las notas cortas. Y que sea siempre controlado, que no sea ninguna que haga plop, sino que sea muy rápido pero tití, que lo controles tú, el tití. Y relajando siempre en la nota larga. ¿Ves? Algunas noto que no las controlas tú, en otras noto que veces. Ya. Eso es difícil. Claro, tienes que controlar la rápida, la cortita. La cortita la tienes que controlar mucho. Eso es. Voy a hacerlo más largo y más corto. Eso es. No, esa no. No. Estás como aquí, pues ya colócate. No. ¿Pero por qué te colocas aquí? Colócate ya ahí. Vale. Claro. Vale. Cuando hagas... Ya, no busques hacer así. Buscas hacer... ¿Sí? Exacto. Hacer la llegada... Estar ahí, vale. Entonces los ritmos también te ayudan un poco a eso. Si estás aquí no vas a hacer... Claro. Vale. Ah, es verdad, estoy Sí, aquí, te vale. quedas ahí arriba. Vale. Entonces, ese te cuesta repites. Pues repites de ahí, por ejemplo. Repites de ahí. Y cuando Eso. te llegues, nunca nos quedamos, ves, te has quedado como un poco así. Sí. Enseguida te quedas otra vez relajado. Ah, vale. Eso es. Y luego tienes que buscar, si pudieras hacer directamente así, vete. O sea, Espera. Así. Exacto. Vale. Siempre el mínimo recorrido y lo más relajado posible. Vale. Y luego el otro rim. ¿No? Vale, bueno, el mismo concepto, pero... Sigue teniendo, yo creo que sigue teniendo el acento en la que le toca. Hay gente que lo hace... Ah, vale. Pero a mí me gusta mantener el acento en la que le toca. Relaja. Joder. Y entonces ahí ya prepárate como que este recorrido va a ser... Porque ya te he visto hacer un poco así. Eso es. Muy bien. Tendría que leer, así me digo. Sí. Vale, pero yo creo que esos dos ejercicios te van a ir... Vale, sí, pero como ejercicio lo entiendo. Tengo que... Van a ser otras cuantas horas ahí de ejercicios. Sí. Pero creo que esta es la parte más difícil. Entonces, trabájate esta la que más, porque además... Claro. de- Sí, o sea, voy a centrarme en eso, porque esto más o menos lo tengo, el inicio, ¿no? Pero bueno, que cualquier ejercicio, si te apetece, lo aplicas a lo demás. Claro. Y siempre intentar estar como cerquita del teclado, incluso aquí, por ejemplo, que no subas demasiado la muñeca. O sea, hay un pequeño gesto. Exacto, pero Estar ahí los cerquita. dedos se intentan quedar siempre. Eso te da más control. Y esa veces me parece que lo haces demasiado... Ah, sí, como ansioso, ¿no? Sí, un poco. Que se oigan más. O sea, me gusta que está rápido, que no está perezoso, pero te has pasado un poco en el otro extremo. Vale. Me encanta. Vale. Tacatá. Vale, sí. Que sí que llega la última, eso.
ahora no. Y que no haría... O sea, haría... Que suene mucho más la última. Es tacatá. Es tacatá. Eso es. Vale. Pero bueno, que es un detallito, ¿eh? Eso es un detallito que casi no se aprecia. Bien. Y aquí también te diría que intentaras a la izquierda un poco más piano, si puedes. Más, vale. Joder. Es que no suena más piano. Ya, a ver, en tu piano es difícil, ¿eh? Ya. No. Muy bien. No. Tacatrá. Eso es. Bien. Pues nada, yo creo que lo hemos visto todo. No. Taca, taca, ta. Sí. Es verdad. Eso. No de todo. Sí. ¿Sabes? Porque a veces haces como... Está fuerte, estás piano. Suena así por eso. Tengo que llegar, claro, Tienes que pensar llegar en la dirección. Más o menos. No. A ver, hazlo como ritmos. Va. Pero aún luego como... Estas como que van disminuyendo en sonido y esa de pronto suena muy fuerte. O sea, ya, sí, es verdad. Tan, ta, tan, ta, tan. Es un pelín mejor, ¿no? Un poquito mejor. A mí me parece muy fuerte la llegada. ¿Sí? Sí. Ahí es mejor. Pero también creo que cuando le das con el bajo, también es como ¡pum! Vale. O sea, aquí sí que puedes darle más. En el mi y en el la un poquito más si quieres. En el mi. Esto. Ah. Creo que es así. Exacto. Vale. Joder, ahora le doy a este home. No, le doy acento. Claro, la cinta es esta y entonces eso te queda en piano y entonces sí. Y es al revés. Es al no se revés, oye. sí. O sea, esta sí que lleva, pero su apoyo normal. Simplemente no es un acento, simplemente el apoyo del brazo que cae. Y luego está muy, muy articulada. Sí, voy a hacer esto, intentar pianito todo igual. Es que suena mucho. Más o menos. Esa, puedes practicarlo en staccato, pero articulando mucho los dedos. Esa, es el 3, articula el 3. Ese es. Eso es. Pero ya, ¿ves? Ya lo quieres hacer como de reo. Como a robar carteras. Acuérdate de hacer cada dedo siempre. Que vaya rápido. Taca, taca, ta. Taca, taca, ta. Tica, tica, tam. Taca, taca, Tica, ta. taca, tam. Joder. Eso es. Y no cagas tan fuerte. Eso es. Vale. Joder. Me noto que me pongo como en modo profesora, cambio la voz, cambio la actitud, es como... No toques tan fuerte, no toques tan niño. Me pongo ahí como... en modo profe total. Bueno, ya está, ¿no? Está Sí, todo sí, claro. sí. Me voy a apuntar así en brevemente las cosas Claro, apunta. que era ejercicio de ritmos. Que tenemos corchea con puntillo, semicorchea y semicorchea, corchea con puntillo. Tam, ta, ta, tan, ¿vale? Luego tenemos acompañamiento muñeca,
muñeca. Y el otro ejercicio... ¿Esto le llamas de alguna manera? Doble ataque. Vale, me parece bien. Bueno, lo tengo grabado. ¿Sí? Y todo esto... Relajar mucho en la nota larga. Vale. Relax, nota larga. Y lo otro muy activo. Y bajar tempo. Control. Bueno, yo creo que con estas tres cositas tengo que quitarme un poquito de perfeccionismo y decir, bueno, si no está bien del todo, no pasa nada. Sí, perfeccionismo y velocidad. Eso es. Al final es un proceso de estudio. Soy guitarrista al fin y al cabo. Claro. Bueno, aquí te he dado ya muchos trucos de pianista. Es verdad, para es que verdad. lo puedas aplicar. Al final voy a ser medio guitarrista, medio pianista. Ay, pero está muy bien, ¿eh? Que te hayas montado esto así tú solo. Sí, es, no sé, un proyecto que tenía en mente, ya que tengo el piano y nunca lo toco prácticamente. Y digo, venga, voy a hacer algo con el pianillo. Y como coincidió esto de las uñas, que las tenía mal porque venía de un proyecto en las que tenía uñas de gel y cosas así, me las destrozaron. Entonces me las tuve que cortar todas para que se recuperaran, luego quitármelas otra vez y digo, voy a aprovechar este proceso para el piano. ¿Y quién te iba a decir que te iba a costar tanto y que te iban a crecer las uñas y que te las ibas a tener que cortar? Sí, al final ha sido más largo de lo que me esperaba y aún no está terminado, pero bueno. Sí, a ver, es verdad que no es una obra tan fácil. Tiene ahí sus dificultades. Claro, o sea, no es una obra tan fácil a tempo. Y a tiempo menos todavía, claro. Pero bueno, yo creo, o sea, también quería hacer algo bastante ambicioso, pero que no fuese imposible. Entonces creo que por lo menos al final uno de los objetivos es inspirar. Que la gente se anime a intentar. Claro, a que pues con un poquito de esfuerzo se pueden hacer las cosas. Porque a ver, en el conservatorio sí, pero a lo mejor en las escuelas de música y tal no hay tanto gustillo por esforzarse, ¿no? Ajá. Es como, bueno, toca un poquillo por ahí y ya está. Claro, a ver, la música sin esfuerzo... Es complicado, es complicado.